Clase 4. Ya hemos visto nosotros cómo fue la conversión y la transformación de Saulo de Tarso, ¿sí? Cómo él irrumpió el Señor en el camino de alguien que no estaba dispuesto a qué, ni a arrepentirse, ni a cambiar, ni a quebrantarse, sino que iba todo lo contrario, bien determinado en encontrar discípulos de Jesús y meterlos presos y si es posible matarlos porque eran enemigos según Saulo, ¿no? de su fe y de su conocimiento. Pero Jesús ya tenía preparado algo para él. Entonces, esa fue la clase anterior, cuando Cristo irrumpe en la vida de Saulo. Así fue como lo hizo en nosotros, nos transformó, nos cambió. Hemos visto todo lo que él se esforzaba por predicar, evidencias inmediatas de predicar a Cristo. Hemos visto todo eso acerca de la transformación. Y hoy en la clase 4, que es una clase tal vez no muy atractiva, muy seductora en el título, ¿no? Llamados a sufrir y a servir. Porque venimos de una cultura tal vez evangélica impregnada de otro tipo de intención, ¿no? Es más, uno sin darse cuenta termina ofreciendo tantas cosas que son buenas a los ojos de los humanos, pero probablemente no es lo que Dios expresa. Como por ejemplo, venía Cristo y se te terminan los problemas, ¿no? Solamente te falta Jesucristo para ser feliz. Y todas estas cosas, aunque son lindas y atractivas, no es el Evangelio de Jesucristo. Así que en esta clase, ya después de haber visto la conversión y la transformación, vamos a ver ahora lo que tal vez no es muy atractivo, que es lo que significa el costo de ser discípulos, el costo del discipulado. ¿Por qué el costo? Porque no es fácil seguir a Cristo. Jesús lo dijo en Lucas 14, lo que cuesta seguir a Cristo. Jesús lo dijo claramente, que el que quiere ser mi discípulo, ¿qué dice? Compre una buena reposera, tómese unas buenas vacaciones, no, tome su cruz, niéguese a sí mismo y sígame. Entonces, creo que todos entendemos que Jesús está diciendo, el discípulo está dispuesto a morir por mí, a no querer hacer su voluntad. Entonces, vamos a basar primeramente esta clase en las dos primeras citas, Hechos 9, 15 y 16, y después 2 Corintios 11, 23. ¿Alguien quiere leer Hechos 9, 15 y 16, por favor? El Señor le dijo, ve porque instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Esas son palabras que probablemente, si pensamos que fueran dirigidas solamente a Saulo de Tarso, y bueno, por lo que hizo con la iglesia de Cristo, medio que se lo merecía, ¿no? Que padezca un poquito, que pague un poco, ¿no? Porque había consentido la muerte de Esteban, estaba gozando viendo cómo lo apedreaban. Probablemente cuando dice en el mismo capítulo 8 que él respiraba amenazas de muerte, bueno, si fuese sobre Saulo de Tarso diría, bueno, y sí, provocó al Señor y es lo que se le merece, así que bueno, va a tener que padecer. Pero no es para Saulo de Tarso esto únicamente. No se trata de eso, sino que es una expresión clara de un principio de discípulo. Todo discípulo ha sido llamado a entender esta verdad, que en Cristo el servicio es sufriente. Entonces encontramos los otros textos, 2 Corintios 11, en realidad desde el 16 en adelante habla de todos los sufrimientos de Pablo como apóstol, en la cual vemos que lo que Jesús le dijo a Ananías no estaba mintiendo, era verdad y se cumplió, de que yo le mostraré cuánto es necesario padecer por causa de mi nombre.
Y Pablo comienza diciendo justamente desde el versículo 16, otra vez os digo que nadie me tenga por loco, o de otra manera recibidme como a loco, porque yo también me glorié un poquito. Lo que hablo, no lo hablo según el Señor, sino como en locura, con esta confianza de gloriarme. Y comienza Pablo a hacer referencia. ¿Y por qué hablaba de locura? Porque ante los ojos de los demás es como que se había vuelto loco, no podían entender lo que estaba pasando. Pero dice el versículo 23, dice, ¿son ministros de Cristo? Como si estuviera loco hablo. Yo más, dice, en trabajo más abundante, en azotes sin números, en cárceles más, en peligros de muerte muchas veces. De los judíos 5 veces recibió 40 azotes menos 1. 3 veces he sido azotado con vara y 1 vez apedreado. 3 veces he padecido naufragio. 1 noche y 1 día he estado como náufrago en alta mar. Versículo 26. En caminos muchas veces, en peligros de ríos, peligros de ladrones, peligros de los de mi nación, peligros de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos, en trabajo, en fatiga y en muchos desvelos, en hambre, en sed y en muchos ayunos, en fríos y en desnudez. Y además de otras cosas, lo que sobre mí se agolpa cada día, preocupación por todas las iglesias. Fíjense ustedes que si uno ve esta expresión de los sufrimientos, ya el solo hecho de mencionar y hacer como una pequeña lista, sin entrar en mayores detalles, muestra que en verdad él era una persona que sufría por causa de Cristo. Ahora, necesitamos nosotros hacer esta salvedad. Todos sufrimos, pero no todos sufrimos por causa de Cristo. ¿Sí? No todos sufrimos. Jesús dijo, en el mundo tendréis aflicción, pero confía, yo he vencido al mundo. Entonces, hay naturalmente una distinción entre lo que es sufrir y padecer por causa de Cristo y sufrir y padecer por causa de mis pecados o consecuencias de mis pecados. Entonces, lo que nosotros tenemos que ver, que acá el costo del discipulado es necesario ver como un principio aprendiendo de la vida de Pablo. Porque desde el inicio, claramente Dios quiso dejar en claro algo que todos necesitamos ver en la vida de Pablo. No solo iba a ser usado, instrumento escogido, meseste, no solamente iba a ser usado, sino que también iba a sufrir. Entonces, deja de ser muy atractivo el Evangelio cuando se expresa así. Si tuviésemos que medir el resultado del falso Evangelio y el verdadero Evangelio, ¿por qué creen que muchos van por el camino ancho y espacioso que lleva a la perdición? Porque el Evangelio falso no habla de sufrimiento, no habla de dolor, no habla de nada de esto. En cambio, Jesucristo habla de una puerta estrecha y un camino bien angosto. Entonces, claramente esto es un golpe, va a confrontar, va a chocar con las ideas modernas del cristianismo. Y digo modernas porque ya en pleno siglo XXI pareciera ser que no nos cuesta nada a nosotros ser cristianos. ¿Se han dado cuenta de eso? No tenemos, acá por lo menos, no tenemos persecución, no estamos enfrentados con gente que quiere matarnos todo el tiempo, no estamos yendo de cárcel en cárcel. Pero actualmente hay hermanos en otras partes del mundo que sí están pasando estas situaciones, actualmente. Entonces, claramente debemos ver que esto confronta las ideas modernas de este cristianismo, donde probablemente están más preocupadas las iglesias en buscar confort, comodidad, éxito, bienestar para las iglesias y no enseñar justamente cuál es el costo de ser un discípulo. Así que esta clase hoy, la idea es que nosotros podamos aprender
que si el Dios de Pablo es el Dios nuestro, si Cristo de Pablo, que se le apareció en el camino, es nuestro Señor, pues el mensaje va a ser el mismo. Él nos escogió para servirle, pero vamos a sufrir. Y probablemente no estamos sufriendo la dimensión que sufrió Pablo, porque esa iglesia temprana, esa iglesia fundacional, esa propagación de un nuevo mensaje que nadie lo conocía, iba a ofrecer mucha resistencia. Lo peor que puede pasar en el día de hoy se llama la falta de valoración de las cosas. Es como que no me importa, ¿no? Es como que me da lo mismo. Y esto creo que es peligroso, ¿no? Así que, ¿cuál es la idea central? Que seguir a Cristo necesariamente implica sufrimiento y también va a haber una vida llena de propósito y que tiene una sola dirección, que es la gloria misma. La gloria misma. Jesús hablaba justamente de que el gozo de la salvación es comparado como una mujer que está a punto de dar a luz, ¿no? Es un sufrimiento al principio, pero después que da a luz el gozo es tan grande que ya no siente el dolor, ¿no? Entonces, Dios ha destinado desde antes de la fundación del mundo nuestro final, y es en gloria. O sea, es puro gozo, plenitud de gozo. Y yo creo que todos queremos alcanzar ese lugar y llegar allí, ¿no? Vamos allí, pero ¿qué hay acá? ¿Qué hay en esta transición? ¿Qué hay en este momento? Así que vamos a repasar primeramente el llamado claro. ¿Por qué ponemos allí un llamado claro? Claro, no tiene que haber dudas, no tiene que haber matices, ni ningún tipo de posible confusión. ¿Cuál fue el llamado claro que Jesús le hizo en Hechos 9:16? Porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. ¿Por qué debe ser claro? Porque esto es para nosotros, no es algo secundario. Si el Señor no hubiese querido que esto sea un principio, no estaría registrado acá. Lucas no hubiese recibido la inspiración para escribir Hechos de los Apóstoles y justamente ese versículo. Bueno, ese versículo está puesto allí porque es aplicativo para todos nosotros, porque es parte del llamado. Todos los que somos llamados a sufrir y a padecer. Cuando hay un éxito desbordante y todo el mundo te quiere, todo el mundo te aplaude, todo el mundo te ama y te quiere recordar, es probablemente de que no sea el llamado del Señor. En el sentido de que Pedro dice que si a nuestro Señor Jesucristo lo despreciaron y lo maltrataron y Él padeció por nosotros, pues nosotros tenemos que armarnos del mismo parecer. Así que esto no debe quedar ignorado para un verdadero cristiano. Tal vez lo que estoy diciendo hoy no tiene mucho relevamiento actual hoy porque no tenemos cierta persecución. Pero ustedes saben que la persecución puede venir de un día para el otro. Hechos de los Apóstoles muestra así. En algún momento. Y Dios está en control de todas las cosas, porque ¿de qué forma se iba a propagar el Evangelio hasta el último de tierra si no mandaba una persecución? Había que salir, había que huir, había que ir por todos lados. Entonces es probablemente que nosotros estamos hoy estudiando la vida de Pablo, pero no quiero que quede como una biografía de algo que pasó, sino como principios que tenemos que ver, porque Dios lo ha establecido así y Dios lo ha mostrado así. Así que estos falsos evangelios que hay por todo el mundo solamente ofrecen felicidad, bienestar temporal, terrenal, hacer de tu vida un cielo acá, ¿no? Entonces, el famoso mensaje de esta secta diabólica, pare de sufrir, ¿no? Pare de sufrir. Contrario a lo que el Evangelio de Jesucristo dice, ¿no? Entonces, ese sufrimiento no pasa a ser como un accidente en la vida de un cristiano. No es algo que, pasó esto. No, Dios es un Dios de planes, un Dios de diseños y debemos entenderlo. Así que, ¿cuántos ya están convencidos que vamos a sufrir? ¿Sí? Ahora, la segunda pregunta es, ¿sabe que vamos a sufrir por causa de Cristo? Muy bien, y si hasta aquí algunos ya están sufriendo, pero no por causa de Cristo, ¿ya sabe por qué?
naturalmente, ¿sí? Naturalmente. Entonces, yo debo entender que si estoy sufriendo y la estoy pasando mal y que la vida se ha vuelto oscura para mí y cada vez más difícil, pero no es porque yo estoy predicando el Evangelio, estoy llevando a Cristo a lugares que hay resistencia o estoy discipulando con sacrificio, sino por mis propios delitos y pecados, pues tengo que entender que esto es necesario enfrentar y solucionarlo en la cruz. ¿Cómo lo hacemos? ¿Sí? Fíjense ustedes en Romanos. Romanos capítulo 8, el apóstol Pablo justamente dice que debemos vivir en el Espíritu. Vivir en el Espíritu. No solamente participar del Espíritu, sino vivir. Hacer del Espíritu nuestra relación diaria. Entonces dice, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Esa es una linda noticia. Pero dice, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. O sea que conforme al Espíritu no hay condenación, pero los que viven conforme a la carne sí hay condenación, eso está queriendo decir. ¿Qué condenación? No es una condenación eterna, pero sí los juicios correctivos del Señor aplicativos ahora siguen siendo, por eso Hebreo dice que el Padre a quien ama disciplina y castiga. Entonces, si yo estoy viviendo de mi vida cristiana ya muchos años en la carne y estoy padeciendo, pues no es por causa de Cristo, sino es porque la disciplina de Dios se manifiesta en mi vida carnal. Por eso es que dice el versículo 5, que los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Hay una dualidad. ¿Cómo vivo yo? ¿Cómo quiero vivir yo? Ocuparse de la carne es muerte, pero ocuparse del Espíritu es vida y paz. ¿Dónde hay vida y paz? Cuando vivo en el Espíritu. ¿Dónde hay muerte? ¿Dónde hay aflicción? ¿Dónde hay dolor? ¿Dónde hay llanto? Y no por Cristo, vivir en la carne, ocuparme en la carne. Entonces quiero que quede bien claro que todos en este mundo sufrimos por nuestra naturaleza caída y pecadora. Pero cuando uno llega a Cristo, uno sufre con un propósito. Y vamos a entender en esta clase hoy por qué es necesario ese sufrimiento. Así que si nosotros vemos, Jesús no ocultó esto, Jesús lo dijo claramente. Veamos esa cita que están allí, Lucas 9:23, otro Juan 16:33 y otro Mateo capítulo 9, versículo 16 en adelante. ¿Quién tiene la primera cita? Lucas 9:23. Ok. Y decía a todos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. ¿Qué dice Jesús? ¿Quieren ser mis discípulos? Ya hemos explicado que no es tomar vacaciones, sino tomar su propia cruz. Niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Tomar la cruz es estar dispuesto a morir todos los días. O sea, Jesús no ocultó esto. Él no prometió absolutamente bienestar y tranquilidad y seguridad acá en la tierra. La gloria es venidera. ¿Qué encontramos? La otra cita, Juan 16:33. ¿Qué hace referencia? Jesús. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Es exactamente la misma expresión que hace en el capítulo siguiente, el 17, en la oración intercesora, que Jesús dice, Padre, no te ruego que lo quites del mundo, pero sino que lo guardes del mal. En el mundo está el mal, en el mundo está la aflicción, en el mundo está el problema. Entonces, veamos lo que dice Mateo capítulo 10, versículo 16 hasta el 18. Vamos hasta el 19. ¿Quién lo tiene? 16, ¿sí? Mateo 10, Dice, 16 al 19. He aquí, yo os envío como ovejas en medio de lobos. Sed pues prudente como serpiente y sencillos como palomas. Y guardaos de los hombres, porque os entregarán a los concilios y en su sinagoga os azotarán. Y aún ante gobernadores y reyes seréis llevados por causa de mí para testimonio a ellos y a los gentiles. Fíjense ustedes que es importante ver, vamos a leer el 19 también, perdón. ¿Más cuándo? Mas cuando os entreguen,
No os preocupéis por cómo o qué hablaréis, porque en aquella hora os será dado lo que habéis de hablar. O sea, que Jesús no estuvo diciendo a los apóstoles, a los discípulos, algo que no iba a ser cierto. Jesús estaba enseñándoles a ellos lo que ellos luego iban a establecer como doctrinas fundacionales. Por eso es que Pablo dice después que el fundamento es Cristo, la piedra angular, y sobre las doctrinas de los apóstoles y los profetas se edifica la iglesia. Es fundacional. O sea, la iglesia no debe olvidarse de esto. Que nosotros, porque nuestro Señor, nuestro Rey lo dijo, vamos a padecer. Y tal vez hay hermanos que han fallecido, que ya se han ido y no han padecido, pero también hay que entender los tiempos de la aplicación de cada cosa. Pero hay hermanos hoy que están padeciendo. Hay lugares en el mundo hoy que están siendo asesinados creyentes por la fe en Jesucristo. Por eso es que es necesario purificar nuestras ideas con la palabra y a través de sanas doctrinas. ¿Por qué? Porque las doctrinas que son saludables, que son bíblicas, sin estar impregnadas de intenciones emocionales, humanas, vemos que Dios ordena todo en su soberanía, incluso el sufrimiento. En el primer discurso de Pedro, cuando él se para, él dice justamente a la multitud que por el decreto eterno, conforme a Dios lo había planificado, han matado a Jesucristo por mano de Pilato y Herodes, crucificándole. Pero dice porque el Señor lo había determinado. O sea, Dios no es un Dios improvisado. Dios hace todas las cosas conforme al designio de su voluntad. Así que Dios ordena el sufrimiento incluso. Deuteronomio 8 dice, yo te probé y yo te afligí para saber qué había en tu corazón, si habías guardado o no. Entonces, lo que vemos nosotros es que Dios no perdió el control en el sufrimiento o en la persecución. No lo perdió. Estamos nosotros leyendo todas las mañanas con Caro Hechos de los Apóstoles y justamente viendo la vida de Pablo. En algún momento parecía ser que ya lo rodeaban, que ya lo iban a matar, pero Dios hacía algo, tenía algo para que Pablo salga y no sea asesinado. Pero iba a ser en un momento, en un tiempo en que Pablo iba a morir sacrificialmente, pero antes no. Porque Dios está en control aún del sufrimiento. Entonces, lo que vemos es esto, también vemos que Dios usa el sufrimiento para su gloria y para nuestro bien. ¿Por qué puede ser esto para su gloria y para nuestro bien? Porque nosotros somos cartas leídas, cartas abiertas. El mundo debe ver nuestra fe. Y la fe no es aplicativa a cuando todo está bien y no hay ningún problema, sino justamente todo lo contrario. ¿Y por qué para nuestro bien? Porque esto nos ayuda a nosotros a entender qué es la dependencia. Por ejemplo, mi motoneta está con un problema. ¿A quién necesito? A un mecánico de moto. Mi salud no está bien. ¿A quién necesito? A un médico. Tengo hambre. ¿Voy a ir a quién? A alguien que cocine. O sea, la necesidad demanda una solución de alguien que sabe hacerlo. Entonces, si nosotros no tuviésemos problemas, ni si no tuviésemos momentos difíciles, de tribulación, de angustia, pues no creería dependencia del Señor. Entonces, lo que podemos entender es que todo está bajo perfecto control soberano de nuestro Dios. ¿Y esto qué significa? Que debemos nosotros ajustar nuestras expectativas, no ir con una idea de Walt Disney a leer la Biblia o vivir en el país, ¿cómo se llama?, de Alicia, de las maravillas. No, ajustar nuestras expectativas, leer la palabra y entender que estos son principios que Dios nos lleva a cómo vivir. No medir la fidelidad por la comodidad o por el confort, sino entender que los experimentos que nos tocan pasar, esos quebrantos que genera, nos llevan a tener un aprendizaje profundo, real, experiencias aprobadas. Alguien dijo una vez que el soldado que tiene más cicatrices es el más experimentado, ¿no? Creo que es una gran verdad. Así que esto nos lleva a nosotros ¿a qué? A mirar el segundo punto, la realidad del sufrimiento en Pablo. Y allí vemos nosotros en 2 Corintios capítulo 11 que Pablo no deja pasar esto, que es lo que hemos leído ya al principio, sino que Pablo presenta una lista impresionante.
O sea, no es algo casual, no es algo temporal. Nosotros podemos tener en nuestra vida cristiana momentos difíciles, pero no todo el tiempo. Momentos difíciles. En nosotros se aplica claramente Eclesiastés 3, tiempo de reír, va a haber tiempo de llorar. Pero Pablo parecía que todo el tiempo estaba mal. No tenía un lugar para estar tranquilo. No tenía un momento para decir disfrutar. Azotes, cárceles, naufragios, peligros constantes, hambre, frío. Por eso es que necesitamos nosotros, cuando leamos y veamos la vida de Pablo, entender cuál es el propósito de por qué Dios resalta esto, porque esto es inspirado por Dios y cada autor ha escrito con la intención de parte del Señor de mostrar algo que necesitamos. Vamos a ir al famoso versículo de Filipenses 4:13. ¿Qué dice Filipenses 4:13? Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Si yo lo extraigo a ese texto del contexto, que creo que en su gran mayoría lo hace, y hacemos cuadritos, llaveritos, señaladores, ploteos para el auto, camiseta de fútbol, acá los futbolistas, todos, ¿no? Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Para dónde se dispara mi imaginación? Que somos superhéroes, ¿no? Teniéndolo a Cristo podemos todo, podemos hacer todo. Sin embargo, hemos mutilado la intención del apóstol Pablo a mostrar por qué él dijo esto. Entonces dice el versículo 10, el contexto inmediato. En gran manera me gocé en el Señor de que ya al fin habéis revivido vuestro cuidado de mí, de lo cual también estabais solícitos, pero os faltaba oportunidad. No lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera sea mi situación, porque sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así como para estar saciado, como para tener hambre, como para tener abundancia, como para padecer necesidad. Por eso, dice Pablo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Vio qué mutilación que hacemos si lo sacamos nosotros al texto y hacemos decir cualquier cosa? Pablo está hablando de las dificultades que les tocó vivir y atravesar, hasta pasar hambre. Pero allí vemos nosotros que esto muestra el cumplimiento del propósito del Señor. Porque ¿qué resalta? He aprendido. ¿Para qué sirven las pruebas? Para aprender. He aprendido. ¿Y qué más? He contentado, para estar contento. Ajá, por causa de Cristo, ¿no? Entonces, ¿cuál es la observación? Que esto no es algo ocasional, sino que algo constante. Es más, como cristianos deberíamos entender que cuanto más madurez espiritual tenemos, más entendemos la oposición que tenemos. El rechazo, el dolor, el sufrimiento por causa de Cristo. Porque Pablo no exagera, no dramatiza, no agranda, no hace un uso de algún pequeño momento, como nos suele pasar a nosotros. Nosotros pasamos algún momento y ya queremos publicarlo en todos lados de cuán miserable hemos sido, ¿no? Y capaz que es un momento. No, Pablo no hace esto. Él simplemente describe su realidad como un cumplimiento de lo que Jesús dijo que iba a pasar. Por eso es que es importante, hermanos, que entendamos que la vida cristiana no es un paseo. No es un paseo. Es una batalla, es una guerra espiritual. Esos son los principios que Pablo nos enseña. Por eso es que él escribe en Efesios capítulo 6 la armadura de Dios. No tenemos lucha contra carne y sangre. Nuestra batalla, nuestra guerra es espiritual. Entonces la iglesia debe estar preparada. La iglesia debe estar bien preparada. Por eso dice el versículo 13, por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir el día malo y habiendo acabado todo, estar firmes. Entonces, ¿para qué nos sirve la vida de Pablo? No solamente para ver un hombre que sufrió
después de nuestro Señor de una forma tremenda, sino para dejarnos a nosotros un ejemplo de que el sufrimiento, sí o sí, no es por casualidad y no es en vano, sino que hay un propósito en todas las cosas. Propósito. Cuando alguien está excedido de peso, un poquito en peso, y dice, bueno, quisiera yo bajar 15 kilos. Qué bendiciones son las dietas, ¿no? O es una gran tribulación. Cuando te dicen, ¿qué hora tengo que comer el piste, no? Semilla tengo que comer. Bueno, pero cuando lo lográs, decís, ese sufrimiento valió el esfuerzo porque tenía un propósito, bajar esos kilos de más. Todos entendemos lo que es un propósito que encierra tal vez una gran parte de sufrimiento. Acá el sufrimiento de Pablo no era inútil. Claramente, él decía que él sufría hasta dolores de parto. Ya vamos a leer. Pero vayan buscando esas citas que tenemos acá en el punto 3. ¿Qué es lo que vemos nosotros? ¿Por qué el sufrimiento de Pablo tiene propósito? ¿Y por qué nosotros somos llamados a tener el mismo sentir? Primero, identificarnos con Jesucristo. ¿Qué dice Filipenses 3:10? A fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a él en su muerte. Él vino a sufrir, Él vino a padecer, Él vino a sufrir por nosotros. Isaías 53 señala al siervo sufriente, Cristo. Entonces, nuestros sufrimientos por su causa, el propósito es identificarnos con Él. Porque si padecemos juntamente con Él, también reinaremos juntamente con Él. ¿Qué otro propósito? Crea una dependencia de Dios, una dependencia que produce paz, una dependencia que da seguridad, una dependencia que descomprime, porque a veces nosotros no sabemos qué hacer para solucionar algo y Dios nunca pierde el control. Por eso dice 2 Corintios 12:9, ¿quién lo tiene? Y me ha dicho, bástate de mi gracia porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buenas ganas me gloriaré más bien en mis debilidades para que repose sobre mí el poder de Cristo. Ahí está. A mí me gusta mucho cómo este texto parafraseado dice, mi amor es todo lo que necesitas. Bástate mi gracia. Mi gracia es suficiente. Mi amor es todo lo que necesitas. Mi poder se perfecciona en la debilidad. Ese principio es extraordinario. Dios no es poderoso en los poderosos. Dios es poderoso en los que se proclaman débiles ante Él. Y esto es dependencia. Esto es dependencia. Cuando alguien es mejor que yo, pues lo busco a que Él haga algo por mí. Eso es lo mejor que nos puede pasar. Y todos sabemos esto, entendemos lo que es. Porque vuelvo a decir, si tengo un ataque de apéndice, yo no me meto el cuchillo, me meto los dedos para sacarme el apéndice. Voy a alguien que sabe. Y cuando ya me ponen anestesia allí en la mesa del quirófano, y estoy entregado. Que haga el médico lo que tenga que hacer. Entonces yo dependo de otra persona. Todos sabemos lo que es depender de alguien. Y cuando dependemos de alguien idóneo, produce convicción, paz, seguridad, tranquilidad. Bueno, es lo que quiere Dios. Para esto sirve el propósito del sufrimiento. ¿Y qué otra cosa? Nosotros somos testimonios del mundo. Hemos sido llamados a mostrar a Cristo. ¿Qué dice Hechos 1:8? Lo que Jesús dijo antes de ascender. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. O sea, Jesús quiere que todos nosotros seamos testigos en todo el mundo de quién es Él. Entonces, no hay superhéroes, no hay personas perfectas. Robocop y Superman son ficción, fantasías. Son personas, hombres y mujeres pecadores que han sido perdonados
y han sido llamados para llevar adelante la gran tarea de evangelizar. Entonces el mundo necesita ver a hombres y mujeres comunes, débiles, con problemas, con sufrimientos, pero su fe intacta. Por eso es que todo esto tiene como un fin: moldear la figura de Cristo en nosotros. Eso es formar el carácter del obrero. ¿Qué decía Pablo en la cita de Gálatas 4:19? Hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto hasta que Cristo sea formado en vosotros. Qué necesidad, ¿no? Pablo tenía un dolor, como si fuese un dolor de parto, hasta que Cristo sea formado en ustedes. Y claro, mis hermanos, formar a Cristo es sacar todo lo que no es Cristo en mí, para que se vea a Él. Así le preguntaron a Da Vinci, ¿no? Cuando le dijeron cómo hizo para extraer del mármol a esa figura, esa imagen de Moisés. Y él dijo: yo simplemente agarré el cincel y el martillo y empecé a sacar todo lo que no era Moisés, hasta que quedó la imagen allí, ¿no? Y es así, nosotros tenemos la imagen de Cristo en nosotros, pero no se la ve si no hay martillazos, golpes. Y la obra la está haciendo el Espíritu Santo, o sea, está sacando a nosotros. El que era soberbio ahora es humilde. El que era vanaglorioso ahora aprendió a ser dependiente, a darle la gloria al Señor. El que arrasaba el mundo ahora es un siervo obediente. Y ese es Saulo de Tarso, es lo que pasó. El que pensaba que estaba con toda autoridad ahora era dependiente. El que tenía toda la visión quedó ciego, debía ser guiado. Eso es lo que hace el Señor, así que no es algo que deberíamos despreciar cuando nos toca padecer por causa de Cristo. Familiares que ya no te invitaron más a la fiesta, relaciones que se rompieron por seguir a Cristo, te corrieron de trabajo, en el grupo de madres de la escuela de tus hijos publicaste un texto bíblico y ya te quieren sacar del grupo. Es así. Nosotros estamos en un mundo, pero no somos de este mundo. Así que no desprecies el sufrimiento, dale sentido. Ver el sufrimiento desde la perspectiva de Dios es honra, es gloria, porque Dios no deja sin recompensa a los que padecen por causa de su nombre. Y otra cosa que aprendemos es a no huir o a no desistir, a no abandonar ante el primer conflicto, ante la primera crisis. Eso de huir automáticamente de toda dificultad es muy natural nuestro, ¿no? Por eso dice: perseveren hasta el fin, perseveren, sigan adelante. Esa es la esencia del cristianismo. Hebreos dice: nosotros no somos como los que retroceden, sigan adelante. Y les confieso, yo como pastor ya con 29 años que voy a tener este año, muchas veces me pasó por la cabeza en renunciar, en dejar. Yo tengo mis problemas y tengo que tener problemas de todo. ¿Por qué? ¿Cuántas veces? Pero el Señor siempre volvió otra vez a insistir. Persevera. Es llevar la cruz. Cada uno de nosotros somos llamados a tener eso, ese mismo sentir. Por eso es que es muy importante aprender incluso del sufrimiento. ¿Qué otra cosa? Punto 4, debilidad y poder. ¿Sí? ¿Alguno se sintió débil en su vida cristiana? ¿Ha notado que justo en el peor momento que te sentí en tu vida cristiana, Dios te manda gente que le hables de Cristo? ¿O que lo ayudes a otro? Parece que hay un humor allí adentro, ¿no? ¿Le ha pasado eso o no? En el peor momento, cuando no tenés ganas ni siquiera de abrir la Biblia, Dios te pone una persona o alguien que tenés que hablarle, que tenés que motivarlo, o darle consejos o alentarlo, vos a él. Esto es algo extraño que pasa, pero pasa a nosotros. Porque Pablo lo que hace referencia justamente, acá en 2 de Corintios, que hemos leído recién, capítulo 12, él dice justamente que escuchó decir al Señor: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en debilidad. Entonces, ¿qué dice el versículo 10? Por lo cual, por amor a Cristo,
Me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustia, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. La matemática del reino no es como la nuestra. El que guarda, pierde. El que da, recibe. Hay algo raro en esto, ¿no? A la lógica humana, la matemática del reino es diferente. Yo no puedo multiplicar de la nada. Dios multiplica la fuerza del que no tiene ninguna, dice. ¿Cómo es esto? Pues es la matemática del reino. Entonces acá es como que encontramos una paradoja cristiana. Porque el mundo valora al fuerte, al hábil, al poderoso, al millonario, al que tiene destreza, al que tiene capacidad, al que es sobresaliente, al ejemplo. El mundo valora todo esto. Dios no. Dios dice que lo vil, lo despreciado, lo débil, lo que no es, escogió Dios. Todo lo contrario. Porque Dios usa la debilidad. Entonces, otra vez, por causa de Cristo, cuando nos toque tener afrentas, necesidades, persecuciones, angustia, ¿qué debemos tener nosotros? Dice, me gozo en las debilidades, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Dios se sirve de los que confían en el Señor. Por eso es que en la debilidad, ante el mundo, parece ser que una persona ya no sirve, ya está desechada. Pero para Dios no. Por eso es que hay un contraste, una paradoja en cuanto a esto, porque según lo que Pablo está diciendo, la debilidad lo que hace es quitar nuestra autosuficiencia. Yo no necesitaría de nada ni de nadie si yo todo lo puedo en mí mismo. ¿Se entiende? Hasta cuando éramos niñitos y queríamos hacer algo y decía, yo solito, porque eso está en nosotros. Pero esta debilidad que Pablo dice quita nuestra autosuficiencia y genera algo maravilloso, que por el quebranto se encuentra esa plenitud, que nos lleva a depender del Señor. Dios proveerá, Dios lo hará. No hay nada imposible para el Señor. Él es el que hace todas las cosas. Por eso es que lo que debemos hacer nosotros, como Pablo dice, por amor de Cristo, me gozo en las debilidades, no oculte sus debilidades. No se avergüence. Muestre a todos cómo Dios se hace poderoso en esa debilidad. ¿Qué está diciendo el Señor? Si de pronto el Señor te pone algo en la cual decís, yo, Señor, yo no puedo hacer esto. No creo que logre, Señor. Es imposible para mí. Bueno, eso es lo que pensás vos, pero Dios no. ¿Se acuerda de Gedeón? Acobardado por todo el ataque de los enemigos, los madianitas que iban a escondido a sacudir el trigo en el lagar. ¿Qué le dice Dios? Varón esforzado y valiente. Parece una humorada, ¿no? Pero si estoy muerto de miedo y me decís esforzado y valiente. Y Moisés, yo ante el faraón, si yo no puedo ni hablar, soy torpe de lengua. Ve, le dice, ve. Dios nunca va a frenar su propósito por nuestra incapacidad o nuestra incompetencia. Dios hace todas las cosas perfectas. Por eso es que no ocultes tu debilidad. Permite que Dios obre en ella. Que Dios sea un gigante en ti. ¿Vamos bien? Número 5, quinto punto. La fidelidad en medio del dolor. Y esto también es importante ver porque a pesar de todo el sufrimiento que tuvo Pablo, todo lo que le tocó vivir, todo lo que padeció, Pablo no abandonó. Sin embargo, a él lo abandonaron. ¿Se acuerda? Me han abandonado, me dejaron solo, dice. Aún está el más fiel que estaba con él, Demas. Se fue amando más al mundo, dice. Perseverar. Por eso cuando Dios te llame a hacer algo, no lo hace por tus logros, por tus méritos, por tu fuerza o destreza, sino Él quiere obediencia.
Él se sirve de tu obediencia. Por eso es que Pablo no abandonó. Y ahí está la pregunta en el cuadernillo. ¿Cuál es tu primera reacción ante la dificultad y el dolor? Yo las veces que quise dejar, pero seguí al Señor, volví otra vez. ¿Se acuerda de Jeremías? Traté de soportar, de resistir, no quería saber más nada, pero había un fuego, fuiste más fuerte que yo y me venciste. Por eso, mi hermano, cuando tenga problemas, cuando tenga dificultad por causa de Cristo, cuando parezca que todo el mundo está en tu contra, tu familia, tus padres, tus hermanos, tu esposo, tus hijos, quienes sean, cuando todo se levanta en contra, sigue predicando. Seguí hablando de Cristo. Seguí proclamando la verdad. Seguí sirviendo y hacerlo mejor todavía. Porque lo hacemos como para el Señor. No lo hacemos para buscar el aplauso, ni el mérito, ni nada de esto. Perseverá hasta el final. Nosotros tenemos la convicción, de acuerdo a lo que entendemos en la sana doctrina, que nosotros perseveramos porque Dios nos preserva. Por eso es que nosotros podemos seguir. Y busca solo agradar a uno, a Cristo, el que te llamó. No intentes agradar a otros. Hay una frase que dice, no conozco la clave del éxito, pero sí la del fracaso, es intentar complacer a todos. Por eso que necesitamos nosotros ver, no sé quién me está llamando acá, perdón, ahí corté. Necesitamos ver cómo el Señor hace de su propósito algo que es para su gloria y para nuestro beneficio conforme a lo que nos toque vivir. Así que la fidelidad no depende de las circunstancias, sino que se transforma como un resultado de haber pasado la prueba. Por eso ser constante no es ser emocionales, o sea, Señor, iré a las naciones y te serviré. Muchas veces lo hacemos desde una emoción, sino más bien permanecer firme en las pruebas. Cuando las cosas están mal, entonces ahí es donde cambia todo. Así que, mis hermanos, el punto 6 nos lleva a ver la corrección de una mala teología. Porque probablemente todo lo que estamos viendo, y seguramente ya lo habíamos escuchado, ya lo habíamos entendido, pero es como que ahora el Espíritu Santo está poniendo en tu corazón esta verdad y diciendo, sí, vas a padecer. Yo te llamé. La gloria es venidera. El gozo pleno es en su gloria. Acá debemos nosotros entender que hay sufrimiento por causa de Cristo. Entonces debemos corregir tal vez una mala teología de las iglesias que a veces se han enseñado con el hombre en el centro y no Cristo. Entonces el hombre siempre va a querer confort, comodidad, felicidad, alegría. Entonces muchos dicen, si estás bien con Dios, todo te irá bien. ¿Han escuchado eso? Si las cosas te salen mal es porque debes tener algún pecado encubierto. Culpan el momento de prueba por el pecado. Pero Jesús dijo, no, es por causa mía. Sí, es por causa de Él. Y una mala interpretación de esa famosa frase, más que vencedores. ¿Y por qué? Porque muchos se sientan en esa frase de ese texto de Romanos 8, que somos más que vencedores, sin entender cuál es la aplicación que lo que Pablo está diciendo. Mire usted que se le escribe Pablo y tuviera suficiente motivo de decir, no, pero no es así como ustedes están interpretando. Por eso es que la enseñanza nos deja claramente que la bendición de Dios no siempre es comodidad, no siempre es tranquilidad. La bendición de Dios muchas veces lleva implícito el sufrimiento, el ser rechazado, el no ser entendido. La voluntad de Dios puede incluir dolor, puede incluir pruebas, puede incluir momentos difíciles. Pero yo prefiero un momento de prueba y no una eternidad de juicio y condena. Mejor es que, como dice Pedro, esta leve tribulación momentánea no es comparada con la gloria venidera, es eterna. Esa es la diferencia. Entonces, probablemente no nos damos cuenta de lo que Jesús le dijo a Pedro.
¿Se acuerdan? Simón Pedro, Satanás me ha pedido para zarandearte como a trigo, pero yo he rogado por ti para que tu fe no falte. La respuesta de Pedro, o tal vez no, hubiera sido, Señor, yo lo que quería es que tú impidas y reprendas al diablo para que no me haga nada. Y no, Jesús dijo, no, yo he rogado para que tu fe no falte. La prueba viene. Viene el golpe, viene el sufrimiento. Lo ideal sería que no le permita a Satanás que haga esto. Yo he rogado por ti para que tu fe no falte. Pero después vuelve y confirma a tus hermanos. Entonces, Jesús fue muy claro cuando le dijo, lo que yo hago ahora, ¿se acuerda? No lo entiendes, pero lo entenderás después. Así que preparar a la iglesia con una teología bíblica del sufrimiento es saludable. Nadie está siendo engañado acá. Nadie. Sufrirás por causa de Cristo. Vamos a pasar momentos difíciles. Y si Dios no quiere que eso pase, pues es pura soberanía de Dios para con nosotros. Pero en algunos casos les va a tocar. Vea conmigo Hebreos capítulo 11, ese famoso capítulo de la fe. Vemos nosotros que hay un contraste en la parte final del capítulo 11, donde está hablando de los que por la fe conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon bocas de leones. Versículo 34, apagaron fuego impetuosos, evitaron filos de espadas, sacaron fuerzas de debilidad, se hicieron fuertes en batallas. Fíjense en ustedes qué lindo es aplicar la fe y ver victoria. Pero el versículo 36 dice, otros experimentaron vituperios, azotes, y a más de estos prisiones y cárceles fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada, anduvieron de acá para allá, cubiertos de pieles de ovejas, de cabras, pobres, angustiados, maltratados, todo por causa de su pecado, así dice. Es por la fe, es por su fe, de los cuales el mundo no les era digno. El mundo no merecía a estas personas. Nadie moriría por una mentira. Nadie se dejaría dar un solo latigazo, un solo azote por una falsedad. Si todos estos padecieron por causa de Cristo, el mundo no les era digno. Errando por los desiertos, por los montes, por las cuevas, por las cavernas de la tierra. Y todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no recibieron lo prometido. ¿Saben cuántos cristianos se hicieron cristianos y desde que fueron cristianos toda su vida fue un sufrimiento hasta que se murieron? ¿Se acuerda del rico y el mendigo? Tú recibiste tus bienes y él sus males. Pero tú eres ahora atormentado allí y él es consolado aquí. Qué diferencia, ¿no? Pero dice el versículo 40, proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, para que no fuesen ellos perfeccionados antes que nosotros. ¿Cuál sería esa cosa mejor? Versículo 1 del 12. Por tanto, nosotros también teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, todos estos que acabo de nombrar, despojémonos de todo peso del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz y menospreció lo oprobio y se sentó a la diestra del trono de Dios. Qué maravilloso es ver que nuestro Salvador sufrió para que nosotros seamos bendecidos. Así que corramos con paciencia la carrera que tenemos. Vamos a ir cerrando. Y ahí tengo las preguntas para hacerle, porque ya saben que en esta materia las preguntas las hago yo. Como ustedes no hacen preguntas, yo hago preguntas. Muy bien.
Entonces, en las aplicaciones debemos entender esto. Primero, ajustar las expectativas. El cristianismo no promete comodidad. Si alguien te ofrece triunfo, victoria, prosperidad, confort, alegría, paz, todo en este mundo, ya sabe de dónde proviene. No es el Evangelio de Jesucristo. Y usted dirá, entonces tengo que amoldarme al sufrimiento. Pues si usted tiene puesta la mirada en el galardón, que venga lo que venga. ¿Sí o no? Es así. Uno trabaja y padece, pero cuando llega la remuneración, el sueldo, dice, bueno, valió. Pues es así. Número 2, abrazar el propósito. O sea, entender que si es por causa de Cristo, no queda sin recompensa. Dios usa el sufrimiento. Nos hace bien, nos bendice, nos ayuda, nos hace dependiente del Señor, nos elimina la autosuficiencia. Número 3, perseverar con fe es no abandonar en medio de las pruebas. No desista. Si está sufriendo, ¿qué dice la palabra? Por nada estéis afanosos si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios con toda oración y ruego. Ore. ¿Está alguno afligido? Haga oración. Se no dice renuncie, vuelva hacia el mundo. No dice nada de eso. Así que la idea es que nosotros podamos ver esta realidad de la vida de Pablo, cómo se aplica a nosotros, porque la vida de Pablo nos enseña que el sufrimiento no es señal de abandono, sino muchas veces de propósito eterno. Porque Cristo no prometió una vida fácil, pero sí una vida con sentido, con poder, con esperanza. Y eso nos lleva a nosotros a la siguiente dimensión, una vida entregada a la misión, que esa va a ser la próxima clase que vamos a estar viendo, si Dios quiere, de la clase 5. ¿Qué tiene que ver con la misión? Somos una iglesia misionera, somos llamados a hacerlo. Bueno, de eso nos va a hablar el Señor. Amén. Bueno, pregunta número 1. ¿Por qué el sufrimiento es parte del llamado cristiano? ¿Alguien quiere responder? El sufrimiento, también conforme a la Escritura en Filipenses 1:29, Pablo habla y dice que a vosotros no se los ha concedido solamente en creer, o sea, el don de poder creer, sino también de padecer juntamente por él. Y habla de un testimonio en cuanto a Pablo, su relación con la iglesia. Porque también en 2 Corintios 1, en las tribulaciones que Pablo tenía, exalta la oración de los hermanos por su vida y en cuanto lo ha llevado, digamos, todas las padecimientos y tribulaciones a depender de Dios, incluso a llegar a decir que ya dejaron de confiar en ellos mismos para confiar en Dios que resucita a los muertos. Exacto. Y podemos ver que colabora el crecimiento de la piedad en la iglesia. Porque ahí en 2 de Timoteo 3 también Pablo le enseña a Timoteo y le recomienda y que el que quiere vivir justo y piadosamente debe ser, va a padecer. Y habla del ejemplo, que siga su ejemplo y le recuerda el ejemplo de su abuela, de su madre y la importancia de permanecer porque predica el Evangelio también. Exacto, en la unidad, digamos, es necesario. Excelente. ¿Alguien más quiere responder esa pregunta? ¿Por qué el sufrimiento es parte del llamado cristiano? Rosana. Es resultado del verdadero evangelio y es diseño de Dios. Bien. Primeramente. Bien. Muy bien. En el Salmo 119, 71 dice, bueno me es haber sido humillado para aprender tus estatutos. Amén. Perfecto, excelente. Forma el carácter, enseña disciplina y cumple propósitos. Exacto. Por eso es parte del diseño de Dios. Descubrimos cosas que nosotros no sabíamos que podíamos en Cristo, ¿no? Lo que hay. Número 2, segunda pregunta. ¿Qué errores comunes hay sobre el sufrimiento hoy? ¿Qué se entiende mal? ¿Por qué errores comunes hay en cuanto al sufrimiento? Creo yo porque algunos mal enseñados, ¿no? Uh-huh. Dice, seguramente está en pecado, por eso está sufriendo eso, digamos. Algo habrá hecho. Algo habrá hecho. Uh-huh. O no confiesa. Muy bien. ¿Alguien más? ¿Qué errores comunes hay en cuanto al sufrimiento hoy?
Vayan pensando. Pregunta 3 entonces. ¿Cómo podemos responder correctamente al dolor cuando estamos padeciendo, cuando estamos pasando momentos difíciles? Ya saben que he explicado que hay dos formas. Así como hay dos formas de vivir, ¿sí? Por causa del pecado y en Cristo, hay dos formas de morir, en Cristo y en el delito y pecado. Entonces, no mezclemos. Cuando estamos hablando de esto, estamos hablando del ejemplo de Pablo para nuestra vida. ¿Cómo podemos responder correctamente al dolor cuando nos toca padecer por causa de Cristo? Ajá, amplíalo. Viviendo del Espíritu, dice Daniel. ¿Qué más? Viendo el Espíritu conforme a lo que Dios nos manda acerca de que las herramientas que Él nos da, acerca que debemos, el casco de la salvación, que habla acerca de la oración, de la palabra, que tomar el yugo de nuestra salvación. Exacto. La oración y la palabra. ¿Sí? Y vivir en el Espíritu, bueno, es tomar estas enseñanzas, estas aplicaciones, cuando estamos viviendo en ellas. Y con respecto a lo que hemos dicho de 2 Corintios 12:10, por lo cual, por amor de Cristo, me gozo en las debilidades, afrentas, necesidades, en persecución, en angustia, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. ¿Cómo responderíamos nosotros correctamente al dolor sobre ese texto? Ajá. Traten de dar algún ejemplo. ¿Qué sería sufrir o padecer por causa de Cristo y cómo sería nuestra respuesta? Por ejemplo. A ver, yo le voy a contar con el Dale, testimonio. ahí está, ahí quiere llegar. Sí, con el testimonio. Bueno, mi vida antes era desagradable, digamos, en la vida, en el hogar, mi vida, porque no estaba ahí casi. Y después cuando Dios tocó mi corazón y empezó a ir y a congregar, La transformación. Empezó a cambiar mi persona. Y después ya andaba con la Biblia, iba a la iglesia. Y lo que para mí, para ellos era algo que ellos querían, como dice la palabra, no son inocentes. Yo recuerdo todo eso, que cuando yo estaba ya en la iglesia, iba ahí y me dice, yo prefiero lo que era antes, no lo que sos ahora. Y yo no entendía y bueno, ahora con esto realmente confirma todo esto. Y yo le decía en ese día, digo, yo no soy yo, le digo, es Cristo en mí, porque había escuchado, digamos, la palabra del Señor que dice que Cristo en mí es el que hace esto, no soy yo. Y bueno, y después seguía, perseveraba y cuando más le quería hablar de la palabra de Dios, hasta que un día me dice, mira, a mí no me gusta que me hables de eso, que nos hables de eso, porque era ella y a mis hijas. Claro. No nos gusta que nos hables de eso. Y yo podría haber dejado todo eso y seguir lo que ellos me dicen, ¿qué quiere que yo haga entonces para que esté con ustedes? Entonces, he perseverado más en orar al Señor y seguirle y conocerle, y quería congregar y querer más de Él, cuando más me provocaba y sabía que mi familia se estaba... Exacto. Estaban todos en contra mío por causa de que yo estaba congregando, porque ya era la persona que ellos querían, pero a la vez querían la persona que yo era. Claro, exactamente. Y ahora entiendo que todo eso fue por causa de Cristo. Excelente. Y perseveré igual. Excelente. Tremendo. Y es real, ¿no? Pasa. Algunos perdieron familiares, perdieron trabajo, perdieron relaciones, cuántas cosas más, ¿no? Cuarta pregunta, rápido. ¿Qué produce el sufrimiento en nuestra vida espiritual? De lo que hemos visto. Madurez. ¿Qué más? Paciencia. ¿Qué más? ¿Qué pasa con mi autosuficiencia? Me crea dependencia del Señor. ¿Qué otra cosa? Ejercitar el dominio propio. Es una oportunidad. Muy bien, pregunta 5 y nos vamos. ¿Cómo acompañar a alguien que está sufriendo por causa de Cristo? Por lo general los nuevitos, ¿no? Son los que empiezan así,
y pareciera ser que se le viene el mundo encima, ¿no? ¿Cómo lo acompañamos? ¿Qué le decimos? Muchas personas llegan buscando una solución a Cristo y lo conocen a Cristo de verdad y esa solución no llega, sino que es peor muchas veces. Sí. Y creo que nosotros podemos ayudarlos mostrándole eso, que en realidad esa solución capaz nunca llegue, pero el propósito de Cristo va mucho más allá de esa solución. Ajá. ¿Cuál sería tal vez la aplicación de lo que acaba de decir? Si estás sufriendo hoy, ¿qué hay que hacer? Puesto los ojos, En Cristo. Él es el galardón, Más allá. Él es nuestra esperanza, o sea, llevarlo a mirar la gloria, para que lo que de hoy sea sufrimiento no sea tanto, sí. Ajá. Acerca de lo que nuestro hermano mencionaba, Eclesiastés 8, bueno, desde el verso 12, dice, aunque el pecador haga mal 100 veces y prolongue sus días, con todo yo también sé que les irá bien a los que a Dios temen, los que temen ante su presencia, y que no le irá bien al impío, ni le serán prolongados los días, que son como sombras, por cuanto no teme delante de la presencia de Dios. Amén. Tremendo, ¿eh? Bueno, espero que le esté siendo de bendición. ¿Quieres compartir algo? Pensé que... Ok. Que esté siendo de bendición. La vida de Pablo inspira a ver a nuestro Señor, lo que Él hace en alguien que se rinde y que confiesa el señorío de Cristo. Amén. La próxima semana vamos a continuar. Ya empezamos a ver la misión de Pablo. Tuvo 3 viajes misioneros y las cosas que realmente hizo. Y cómo podemos aplicar nosotros esto de ser una iglesia misionera también. ¿Sí? Oramos. Padre, te damos gracias por esta tarde. Gracias por permitirnos ver que el sufrimiento no es ajeno a tu voluntad, sino que todo está bajo perfecto control. Tu palabra nos enseña que no vamos a ser probados más de lo que no podamos resistir. Pero sobre todas las cosas, Señor, ¿cuál es el propósito y el fin por el cual tú haces esto? Es para tu gloria y sin duda para nuestra bendición. Porque, Señor, entendemos que nos va a mostrar cosas que nosotros nunca lo hubiéramos descubierto si no pasamos por momentos de prueba. Dependencia, seguridad, obediencia, esperanza, paciencia, cuántas cosas que están en nosotros, pero nunca la conocemos porque no llegan esos momentos. Ayúdanos a ser perseverante y firme y esperar en ti en todas las cosas. Nos vamos bendecidos por Cristo Jesús. Amén.